Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy voy a hablar de un tema que quizá no interese a mucha persona, pero sí creo que va a interesar mucho a algunas personas. Así es que espero que aunque este tema no sea muy popular, sí pueda ayudar a alguna persona, como he dicho. Voy a hablar de un hecho triste de la historia de la Iglesia, un hecho histórico, la quiebra del llamado Banco de Kirtland o la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland, porque no llegó a ser un banco realmente, y que es un pasaje histórico que ha traído mucha controversia, que ha causado mucha confusión de cómo pudo pasar esto, por qué pasó, quién fue el responsable. Y vamos a intentar hacer un análisis en contexto histórico, porque el problema siempre es juzgar hechos pasados con componentes actuales, ¿no? Siempre un hecho histórico hay que verlo en su entorno histórico y en las circunstancias que pasó. Porque lo que está claro es que no tenemos miedo a la verdad no tiene miedo a nada y podemos hablar tranquilamente de todo, hasta de los hechos más nefastos, como este que fue bastante nefasto. Y quiero que cuando les cuente un poco la historia, para ponerles en circunstancia, piensen en la última crisis que vivimos financiera grande, la crisis de las hipotecas basura, de la burbuja inmobiliaria, la subprime, de 2008-2009, porque muchos de ustedes la habrán vivido, la habrán pasado, la habrán sufrido incluso, como yo la sufrí, y quiero que piensen en eso y que se identifiquen un poquito con estos hechos que les estoy contando y verán el paralelismo de lo que es una crisis financiera, de cómo afecta a las personas, a las sociedades y a los países y cómo los responsables no siempre son los que aparentan ser, ¿no? En este caso se culpó al profeta José Smith de deshonestidad o de imprevisión, de falta de rigor, y todas las culpas se echaron en él y vamos a ver que realmente no tuvo la culpa. De hecho, hay un hecho histórico que se llama el Pánico de 1837, que luego se los leeré y voy a hablar de ese tema, pero quiero que quede en su mente claro de que realmente ese fue el culpable de esta crisis y fue lo que arrastró y llevó a la ruina a esta sociedad financiera que los santos habían establecido en Kirtland. Para ponernos un poquito en tema, vamos a analizar precisamente los hechos que ocurrieron, las consecuencias que tuvo y finalmente las causas que provocaron esto, para poder entender bien todo el contexto histórico. ¿Qué hechos son? Pues recordemos, la iglesia se organiza en 1830 y en 1831 se bautizan muchos hermanos en Kirtland, estado de Ohio, y la iglesia se traslada básicamente a Kirtland. La mayor parte de la iglesia se concentra en Kirtland. Allí compran terrenos, viven en comunidad, se ayudan unos a otros. Es una época de trabajo, de sacrificio, pero también de prosperidad. Hasta construyen el templo de Kirtland, donde reciben grandes bendiciones. Y lógicamente, como siempre saben en la vida, después de las bendiciones vienen las pruebas y las dificultades. Como he dicho, en esa época de crecimiento, de prosperidad, de bonanza económica, se compraron tierras, la mayoría a crédito, porque los santos tampoco es que fueran ricos, la mayoría eran pobres y compraban a crédito. Y durante esa época, pues todo fue bien, prosperó, pudieron construir el templo con dificultades, pero construyeron el templo, la tierra daba buenos frutos y todo fue bastante bien. Pero ¿qué pasaba? Cada vez llegaban más santos a Kirtland, cada vez se necesitaban más tierras, cada vez se necesitaba más espacio, porque todos los santos procuraban congregarse. Se empezaron a congregar para construir el templo y siguieron congregándose después. Entonces el profeta José Smith indicó que sería una buena solución crear un banco allí mismo en Kirtland para evitar estar dependiendo siempre de otras personas que normalmente eran enemigos y les ponían toda clase de trabas y dificultades, y poder ellos ser autosuficientes con su propio banco. Se creó la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland, se intentó conseguir en el Estado que fuera un banco, no se autorizó, principalmente por... Bueno, todos estos datos los estoy sacando de muchos libros que he leído. Este es uno de los más modernos, más hermosos, está muy bien escrito. Este es uno de los más antiguos que tengo, en español es del 74, 1974, pero el original en inglés es de 1944. Eso para aquellos que dicen que escondemos cosas o que no se publican o que todo está contado aquí y desde muchísimo tiempo. Ahora con internet es más fácil, pero antiguamente si buscabas un libro y lo encontrabas podías entender cualquier cosa. Volviendo al tema, como he dicho, se creó este banco, este pretendido banco que no fue autorizado, y entonces
no pudieron emitir acciones. El banco se creaba como una sociedad emitiendo acciones, la gente compraba acciones, depositaba el dinero y de ahí luego se realizaban los préstamos para la compra de tierras. Como no se autorizó el banco, no pudieron emitir acciones y emitieron vales que circulaban como dinero. Estos vales que creaba el propio Sociedad de Seguridad Financiera, pues funcionaban casi como dinero allí, porque en aquella época, una época rural, pues no había mucho dinero en efectivo. Estos son algunos de los facsímiles de los vales emitidos por el Banco de Kirtland o la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland, y son históricos. De hecho, creo que en algún programa de estos de antigüedades y de subastas ha aparecido por ahí alguno y están bien cotizados como pruebas históricas, ¿no? Como muchos otros de la época. Bien, como hemos dicho, no pudieron emitir acciones, pero sí pudieron emitir estos vales, circulaban como dinero y estaban avalados por reservas de oro y plata que tenía el banco en su depósito. Pero esas reservas eran inferiores al valor de las tierras, porque todo ese dinero se daba luego en préstamos para que los santos pudieran comprar tierras y pudieran establecerse en Kirtland. Pero como les recuerdo, en la crisis de las hipotecas basuras era una burbuja inmobiliaria. Desde 1830, ahora lo veremos luego en la Wikipedia, la bonanza económica en todo Estados Unidos había creado una bonanza económica y había crecido el valor de las tierras, había aumentado la especulación. Una tierra la comprabas por $150 y en un par de años valía 500 y la gente pues lógicamente buscaba obtener beneficios y lo que se fue haciendo fue una burbuja inmobiliaria como la del 2008, para que vean el paralelismo, ¿no? No solo en Kirtland, sino en todo Estados Unidos. Pero Kirtland, lógicamente, y a los santos también les afectó. Pero fue una crisis global, no una crisis local, que es lo que quiero que quede claro al final de las causas. En mayo de 1837 se produce la crisis, explota, pueden buscar pánico de 1837 y la economía se hunde en todo Estados Unidos. Además, habían ciertas personas enemigos de la Iglesia que intentaban por todo medio y manera destruir la Iglesia y se dedicaron a comprar estos vales a bajo precio y luego presentarse en la Sociedad de Seguridad Financiera, en el Banco de Kirtland, a cobrarlos en efectivo, con lo cual hundieron completamente el banco y a los pocos meses tuvo que cerrar, quebrando, produciendo lógicamente mucha depresión económica y mucha ruina para muchas personas. Esto me recuerda también, no sé si recuerdan ustedes, una película muy bonita de los años 40 de James Stewart, Qué bello es vivir, en español se llamaba. Es una de mis películas favoritas. Siempre la ponen en Navidad, porque aunque es una historia muy larga, pero el final se centra en Navidad. Qué bello es vivir era en español. En inglés, It's a Wonderful Life. Seguramente que alguno la ha conocido con el título original, porque muchos países no traducen las películas solo con los subtítulos, ¿no? Esta película prácticamente es un reflejo del pánico de 1837 o de la crisis del Banco de Kirtland, que al final es todo lo mismo, ¿no? Una sociedad financiera pequeña por una familia que se enfrenta a dificultades, que presta dinero a personas sin recursos, que los invierten en sus casas y cuando luego viene la crisis quieren el dinero y el dinero no está. Y también hay un malvado, un señor Potter famoso, que aparece por ahí y que intenta arruinar, ¿no? Al final la película, bueno, pues interviene un ángel que le hace ver al protagonista de que su vida tiene un valor y tiene un sentido y que ha sido significativa. Y milagrosamente al final aparecen todos los amigos y salvan, cuando están a punto de llevárselo preso por fraude, porque no puede pagar sus deudas, pues aparecen los amigos y consiguen el dinero. Desgraciadamente en la vida real esto no suele pasar. En Kirtland no pasó en 1837, sino que el banco quebró, muchos perdieron dinero y la tierra bajó de valor, muchos quedaron sin empleo. ¿Les suena la crisis de las hipotecas basura del 2008? La pregunta es, ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? Antes de ver quién fue el culpable, vamos a ver las consecuencias que tuvo, para que también veamos un poquito lo que pasó. La ruina económica de Kirtland, no solo de Kirtland, sino de todo el país, puesto que repito que no es un hecho aislado, vino a través de la especulación, la ambición, que llevó lógicamente luego a la ruina, a la decepción, y cuando uno se decepciona, ¿qué hace? Busca culpables y los persigue. Pues al profeta José Smith le dijeron que era un profeta caído, que no había tenido previsión, que no había sido honesto, que les había llevado a la ruina, ¿no? Y aquellos que especulaban y que no hicieron caso de
de no amar el dinero por encima de las cosas del Señor, pues luego fueron los que persiguieron al propio profeta y le acusaron de todo tipo de calamidades. Como he dicho, primero las bendiciones de tener el templo, luego vinieron las pruebas. Como decía Jesucristo, Satanás intenta zarandearnos como a trigo para destruirnos, y en esta vida estamos para ser probados. Por lo tanto, después de las bendiciones suelen venir las pruebas, y aquí fueron probados los santos con la ambición, con el dinero y luego con el respeto hacia los líderes. Fue una época muy difícil, muy dolorosa. De hecho, causó la apostasía de más de la mitad de los miembros de la Iglesia. Más de la mitad de los miembros de la Iglesia de esa época se alejaron de la Iglesia y renegaron del profeta. Se perdió el templo que se había construido, y al final los santos que seguían al profeta y a los apóstoles que permanecieron fieles a la Iglesia se trasladaron a Missouri, y en Kirtland no quedó ningún miembro activo de la Iglesia. Tal es el panorama que el elder Piley P. Pratt, el Quórum de los 12, nos narra en este libro mismo que les he dicho lo siguiente. Dice: más o menos por ese tiempo, el verano de 1837, después de haber regresado de Canadá, había agitaciones y discordias en la iglesia en Kirtland. Muchos miembros se retiraron de ella y se volvieron enemigos y apóstatas. Había también envidias, mentiras, rivalidades y divisiones, los cuales causaron muchas dificultades y tristeza. Yo también fui acusado, perseguido y engañado por estos espíritus. Hubo un tiempo en que yo también me dejé llevar en cierta forma por el mismo espíritu, y tal parecía que los poderes del infierno que estaban en contra de los santos estaban sobre mí. Pero el Señor conocía mi fe y me dio la victoria. Con lágrimas, con un espíritu contrito y el corazón quebrantado, fui a ver al hermano José Smith y le confesé lo que había errado, murmurado, hecho o dicho equivocadamente. Sinceramente me perdonó, oró por mí y me bendijo. Aquí vemos un poquito las circunstancias y las consecuencias de toda esta crisis. Viendo esto, analizaríamos las causas, ¿no?, que es lo más importante. Hemos visto los hechos, hemos visto las consecuencias y vamos a ver las causas. Es verdad que José promovió el banco, tuvo la sensación, la idea de que era una buena idea, de que fueran autosuficientes, de que pudieran tener los medios suficientes ellos para poder comprar tierras y establecerse de forma adecuada. Pero no funcionó bien porque la crisis, el pánico de 1833 se llevó todas sus ilusiones, todas sus alegrías. De hecho, cuenta la historia, ¿no?, que el profeta José fue el que más perdió, porque había invertido mucho de su dinero, de su esfuerzo en el banco. Incluso cuando venían a por dinero, él intentó buscar y buscó y vendió todo lo que pudo para intentar salvar el banco, y lo perdió todo. Por lo tanto, no se le puede acusar de deshonesto a alguien que pierde todo lo que tiene y que hace todos los esfuerzos que tiene por salvar algo. No es como el banquero, los banqueros de estos, como diría, por decirlo fino, deshonestos, que se llevan el dinero y desaparecen y dejan colgados a las personas, ¿no? Aquí José Smith perdió como todos y sufrió como todos. De hecho, él había avisado, ¿no?, de que estaba viendo que había demasiada ambición, que había demasiada especulación, y un poco antes de que empezara la crisis ya estaba recomendando que llevaran cuidado porque no era bueno lo que estaba pasando. Pero lógicamente la rueda de la ambición y del deseo de ganar dinero pues se lleva por delante a toda la prudencia, y cuando vino la ruina, pues lógicamente, como digo, uno se desilusiona y entonces busca culpables y persigue a los que cree que son culpables. Pero la pregunta sería: ¿alguien me puede demostrar algo en su comportamiento, el comportamiento del profeta José, que demuestre que fue deshonesto, o que hizo algo él en su comportamiento o en su actitud que provocara la quiebra del banco? En absoluto. De hecho, ni siquiera él fue el culpable, sino la crisis de 1837. Y pueden buscar en la Wikipedia pánico de 1837 y verán que fue una de las grandes crisis financieras. De hecho, la compara con la del crack del 29, de 1929. Por lo tanto, para la Wikipedia, a lo mejor para otros no es, las dos crisis financieras más grandes de la historia fueron esta y la del 29. Por lo tanto, vemos que tuvo una implicación muy importante. Voy a leerlo, pueden leerlo ustedes también. Se lo voy a poner en los comentarios, un artículo que ya publiqué en mi blog también, con todos los detalles, pero ahora se lo leo. El pánico de 1837 es el nombre con el que se conoce a una ola de pánico económico ocurrido en Estados Unidos y que nació a raíz de una fiebre especulativa. El hecho que desencadenó el caos ocurrió el 10 de mayo de 1837 en Nueva York, cuando todos los bancos dejaron de efectuar sus pagos en especie, moneda de oro y plata.
El pánico fue seguido de una crisis económica que duró 5 años, durante el cual los bancos quebraron y se llegó a niveles muy elevados de desempleo. Justo lo que pasó en Kirtland. O sea que no es que pasara solo en Kirtland, sino que pasó en todo el país, y lógicamente en Kirtland, que era un banco pequeñito, una sociedad financiera pequeñita y con muchas dificultades, pues le afectó igual que a todos y quebró como muchísimos bancos quebraron en el país. Causas, dice la Wikipedia. Se dice que las causas del suceso fueron, por una parte, la política del presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, que promulgó una orden ejecutiva sobre los pagos en especie y rehusó renovar los estatutos jurídicos del Second Bank of the United States, lo cual significaba el retiro de los fondos del gobierno para ese banco. Por otra parte, se culpó a Martin Van Buren, el siguiente presidente, desde marzo del 37, 5 semanas antes del desencadenamiento del pánico, por su negativa a involucrar al gobierno en la economía. Este era un fanático de la doctrina francesa de laissez-faire, dejar hacer significa, que propiciaba el libre mercado sin intervención del gobierno. Esto contribuyó a la duración e intensidad del pánico. Y aquí remarca, esta fue una de las 2 depresiones económicas más severas de los Estados Unidos, solo comparable a la Gran Depresión. Por lo tanto, vemos que no fue José el que creó estas cosas ni el que lo provocó, sino fue una crisis financiera global o nacional, mejor dicho, la que provocó esto y que arrastró a los santos y al profeta y a todos los miembros de la Iglesia a esto. Por lo tanto, creo que ha quedado bastante claro, espero que lo tengan claro. No veamos fantasmas donde no los hay, no culpemos a quien no es culpable, veamos las cosas en su contexto histórico, veamos los hechos con realidad. Y la quiebra del Banco de Kirtland fue consecuencia de la crisis, el pánico de 1837. Porque como sabemos, aunque uno sea profeta, aunque uno sea santo, aunque uno sea tan bueno como Job, que ha sido el mejor de todos los mejores, somos probados en todas las cosas, como lo fue Job, somos zarandeados por el enemigo y somos probados, es la palabra, ¿no? Para demostrar que amamos a Dios por encima de todas las cosas y que somos capaces de seguir adelante. Como los santos siguieron adelante, se fueron a Missouri, allí los expulsaron, también los asesinaron y los mataron, luego fueron a Nabú y acabaron en las montañas rocosas después de mucho padecimiento, y allí ya se establecieron ya y definitivamente pudieron tener un poquito de paz. Esta es la historia, así se la he contado, espero que les convenza, pueden consultar todos los datos y cualquier pregunta. Que Dios les bendiga.